Hola, quien les habla la doctora Carmen Cecilia Rofaraco de la Universidad Internacional de La Rioja, pues, conjuntamente con mi compañera, la doctora Nazaré Martínez Heredia, presentaremos la comunicación, la empatía infantil como un recurso indispensable en la formación del profesorado. La justificación y el marco teórico. La psicomotricidad es un área fundamental en el desarrollo educativo del niño en la etapa de educación infantil, influyendo los diferentes autores que se muestran a continuación, que esta área tiene gran influencia en los procesos cognitivos, los procesos motores y los procesos emocionales. Es por ello que el rol del docente en la ejecución de las actividades es fundamental para alcanzar la integración de los factores anteriormente mencionados, logrando estimular el desarrollo integral del alumno desde una perspectiva perspectiva y pedagogía significativa y experimental, teniendo en cuenta los principios de la neuropsicología, trabajando con las entradas sensoriales, el procesamiento de la información y las respuestas a los estímulos. Pero sin embargo, en los actuales momentos, hablamos desde el punto de vista educativo, cuando formamos profesores, cuando estamos en nuestras aulas como profesores universitarios, nos podemos realizar las siguientes interrogantes. ¿Podríamos formar en la universidad a través de la experiencia infantil, de la experimentación y significación, como si nuestros estudiantes fueran los niños del centro? ¿Qué esperamos cuando formamos docentes? ¿Cómo sea la formación actual, sea online o presencial? Es importante que entendamos que en el proceso educativo actual hablamos de la pedagogía respetuosa, hablamos del mentorazgo y de la importancia del acompañamiento pedagógico, pero es de incluir que estos tres principios son importantes a lo largo de todo nuestro desarrollo académico. Es por ello que planteamos la respuesta de que sí es posible, en vista de que la formación docente diseñada y desarrollada a través de prácticas empáticas que permitan al alumnado experimentar la sensación del ser y del hacer desde la práctica infantil, aumenta la conciencia en la práctica pedagógica, capaces de transformar a través de su reflexión el sentir de los niños en la etapa de educación infantil. El acompañamiento y discusión de la experiencia que surgen da como resultado una formación empática. El objetivo del estudio tiene como objetivo principal un programa de formación para docentes en la etapa de educación infantil en el área de psicomotricidad, tanto gruesa como fina, formando profesionales a través de una metodología significativa y experimental, con la finalidad de trasladar esta práctica a sus estudiantes. Como pueden ver en las imágenes que se presentan a continuación, ha sido un trabajo de investigación en donde la formación del docente parte desde la práctica empática, desde la realización de las diversas actividades que ponen en el sentir, en la práctica pedagógica, en la experimentación y en la significación de los diferentes elementos, cómo ellos pueden estimularse a través de las entradas sensoriales, el sentir de los diferentes materiales, cómo trabajan ellos ese proceso, ese procesamiento cognitivo y cómo dan las respuestas a las diversas sensaciones que están sintiendo. El método utilizado para el desarrollo del presente trabajo fue la investigación-acción participativa, avalada por los siguientes autores, evaluando la participación del centro, permitiendo un proceso consciente, reflexivo y crítico de los actores, siendo estos los protagonistas de su cambio en la práctica. Es por eso que la espiral de investigación-acción, como lo presenta la Torre, es actuar, observar, reflexionar y planificar, y volver a revisar ese plan de actuación. En este proceso de reflexión, los docentes pudieron darse cuenta de todos esos factores implícitos dentro de cada una de las actividades, procesos cognitivos, procesos sensoriales, procesos emocionales y afectivos relacionales que puede conllevar cada una de estas actividades diseñadas en este programa de formación. El método de la investigación transforma y cambia la realidad física, social y cultural del centro, convirtiendo al profesorado en actores de la construcción de sus conocimientos y el descubrimiento del cambio en su práctica. El periodo de formación se llevó a cabo durante 15 días en 6 sesiones, con un seguimiento de 2 meses. Cabe destacar que este programa de formación en psicomotricidad todavía en la actualidad está vigente dentro del centro educativo y ha sido ente de transformación para toda la comunidad educativa de dicho sector. Los participantes, la investigación se llevó a cabo en el Centro Educativo Colegio Santa Rosa, en Valencia, Venezuela, formando 12 estudiantes en la primera jornada y 10 docentes en la segunda jornada en este inicio del proceso de investigación. Cabe destacar que este proceso de investigación ha sido desarrollado durante los demás años,
formando a las diferentes generaciones de profesorado que entran en este instituto educativo. En este momento se aplicó las actividades a 390 estudiantes de infantil en sus diferentes niveles de maternal 1, 2 y 3, y niveles de educación infantil constituidos por 3 secciones en el turno de la mañana, estando integrados por 20 docentes de educación infantil y 2 docentes del área de psicomotricidad. ¿Cuál fue el método que se utilizó en el proceso de observación, de diagnóstico, de planificación de las actividades? Pues primero tuvimos un contacto con el área administrativa de la institución, las cuales habían realizado ese primer encuentro con los investigadores, expresando la necesidad de la formación en el área de psicomotricidad. En segundo lugar, se realizó un proceso de observación y evaluación de las planificaciones en el aula de psicomotricidad fina. Se entrevistaron a los docentes y se realizó un proceso de observación también dentro de las aulas en los 4 momentos diferentes, y se entregó un informe a los directores del centro y coordinadores de la institución sobre las necesidades y fortalezas observadas. Se procedió a realizar la formación en psicomotricidad, que se desarrolló en 15 sesiones, durante 15 días, durante 6 sesiones teóricas y prácticas, utilizando diversas estrategias como presentaciones, videos, dossier, elaboración de mapas conceptuales, mapas mentales, discusiones, exposiciones, siempre orientando los procesos de análisis y reflexión, siendo la reflexión más importante la que se dio a través de las prácticas vivenciadas, en donde los docentes pudieron experimentar con sus propias manos, con su propio cuerpo, las actividades tanto de psicomotricidad fina como de psicomotricidad gruesa. Los profesores de cada curso, seguidamente del proceso de reflexión, procedieron a la modificación del esquema de las planificaciones, tomando en cuenta aspectos esenciales del trabajo de la psicomotricidad significativa y experimental a través de 4 objetivos principales: la experimentación, la actividad motriz, la actividad sensorial y la actividad intelectual. Estas planificaciones estaban diseñadas en base a que los docentes podían discernir y realizar planificaciones intencionadas en donde podían discriminar cada área trabajada en cada uno de estos aspectos. Durante 2 meses se realizó un trabajo de seguimiento de asesoría y acompañando estas planificaciones conjuntamente con los docentes y el personal de la Coordinación de Educación Infantil, realizando un proceso de mentorazgo, de acompañamiento, de respeto por el cambio y por la planificación, y el respeto mutuo por el trabajo del docente. Se implementó en la institución jornadas de psicomotricidad vivenciadas una vez al mes, en donde docentes como estudiantes participan activamente en conjunto con los docentes de la sala de psicomotricidad en planificaciones macro, en donde participan toda la institución educativa, los niños y los padres y los representantes. Como resultado, para completar la evaluación se incorporaron entrevistas realizadas a los docentes de aula regular. El objetivo de las entrevistas era evidenciar el proceso de relación interna con la práctica pedagógica a través de su experiencia en el periodo de formación, como lo menciona Alonso Roque, Gómez Carrasco e Izquierdo Ruz, evocando las sensaciones y vivencias a través de las imágenes en las cuales las docentes se pueden ver reflejadas ejecutando las actividades de las prácticas. Un tiempo después de este proceso de formación, se mostraron a las docentes fotografías y se realizó una breve entrevista. Generalizando, estas entrevistas son guiadas por las imágenes que produce el investigador durante su proceso. Se trata de que el entrevistado pueda recordar cómo se sentía, qué le motivaba, qué sentía en ese momento a través de la fotografía, girando el diálogo en torno a la imagen. Estas entrevistas lograron discernir o descifrar, o tienen como resultado que el docente expresó que pudo manipular cada uno de los materiales, que cambió su práctica pedagógica una vez que la vivenció, que la experimentó, cuáles fueron las sensaciones que sintieron. Y esto le permitió ser más empáticos al realizar sus planificaciones, expresando el sentir de la emoción, de la curiosidad, del proceso de relajación o de la confianza que podía sentir al realizar estas actividades. Analizando las entrevistas, se puede apreciar cómo las docentes pudieron recordar sensaciones, sentimientos y emociones, correlacionando la experiencia práctica en el periodo de formación con su destreza de pedagogía actual, pero vivenciada desde la experiencia infantil. Fíjense que en esta entrevista la profesora 2 contesta: me sentí como un niño al realizar este tipo de actividad. Estás más del lado del niño al momento del aprendizaje. Me puse en el lugar del niño y aprendí a través de los sentidos, ya que ellos aprenden en maternal de esta forma. La sensación de inseguridad de no saber qué te vas a encontrar, saber que los niños también pueden experimentar sensaciones descontadoras al momento de nosotros realizar una planificación, ser capaces de terminar ese circuito descifrando y descubriendo el trabajo en los pies, teniendo en cuenta y tomando conciencia de ese proceso de experimentación que nosotros le pedimos a los niños en la etapa de educación infantil a través de los sentidos.
Una de las fortalezas del proceso de formación fue la práctica vivenciada, manifestada por los docentes en la entrevista a través de la fotografía. Las prácticas empáticas otorgan un valor añadido a esta experiencia. El hecho de que las docentes hayan experimentado en diversas sensaciones y emociones realizando las actividades tanto en la fase de psicomotricidad gruesa como en la psicomotricidad fina, les dio la posibilidad de entender de una forma evidenciada la importancia y relevancia de la experimentación. Me sentí como un niño a realizar este tipo de actividad. Está más del lado del niño el momento del aprendizaje. Con este mensaje nos debemos de quedar. Es importante que nuestras docentes de infantil sepan realmente lo que sienten los niños cuando estamos formando, cuando planificamos y cuando propiciamos una actividad, sea cual sea. Esta experimentación permite poner en marcha diversos aspectos intelectuales superiores que estimulan y trasladan el placer de actuar al placer de pensar. Cada evocación transmite una información relevante en nuestro cerebro que debe cambiar la sensación a través del descubrimiento de un conocimiento cognitivo, otorgándole una significación y una experimentación a esta sensación. Es por ello que no nos podemos olvidar que a pesar de que somos adultos, necesitamos seguir experimentando y necesitamos seguir sintiendo. Es por ello que los docentes que estamos formando dentro de las aulas a nivel universitario que van con relación con la parte de educación infantil deben de sentir y deben de experimentar. A continuación, se presenta una muestra de las planificaciones más valoradas, evidenciando el momento que se plantea en la psicomotricidad fina. Fíjense que está en la descripción de la actividad, está una fase de experimentación, una fase de los objetivos trabajados en las psicomotrices a nivel de la actividad, cuáles fueron esos componentes o esos objetivos intelectuales destinados a trabajar en esa actividad. Cabe destacar que este proceso de investigación trabajó con el acuerdo de Kendall, en donde se entrevistaron diferentes expertos y evaluaron las diferentes planificaciones que habían surgido de las docentes. Y se planteó que se encontraron respecto al acuerdo de Kendall, se calculó el conocer el acuerdo que hacía entre los expertos, pues que se encontraban actividades de psicomotricidad creativa con un alto índice de valoración, el desarrollo del niño, toman en cuenta la estimulación sensorial, la fase de aprendizaje significativo, el aprendizaje experimental, lo que ha logrado que esta estadística sea significativa en el resultado de nuestro trabajo de investigación, que realmente hubo un cambio en la práctica pedagógica y que el sentir dio como resultado esas planificaciones nutridas y experimentales significativas con conciencia, con intencionalidad al realizarlas. Como conclusión, podemos decir que la presente investigación demuestra que para la adecuada formación de los docentes en educación infantil no basta la formación teórica ni la práctica bajo el rol docente. Hay que nutrir esta formación con la empatía, con la experiencia desde el sentir infantil, la evocación de recuerdos, la asimilación de sensaciones para que puedan trascender en su práctica pedagógica y entender desde la empatía lo que experimentan los niños. El profesorado, después de un proceso de formación teórico y práctico, así como un proceso de acompañamiento, lograron diseñar y crear planificaciones significativas, experimentales, intencionadas e innovadoras que le dieron al niño otro punto de relevancia al trabajar en el área de psicomotricidad, tanto fina como gruesa, analizando todos los procesos inmersos en cada una de las planificaciones. En cambio de la didáctica, el cambio que se dio en la didáctica a través de las planificaciones intencionadas, estrechamente en concordancia con el proyecto de aula, el currículo y la educación infantil, transformando la psicomotricidad en un proceso que favorece el desarrollo global de los estudiantes. Y por último, los docentes transmiten el conocimiento desde la experiencia como instrumentos de enseñanza-aprendizaje. Es necesario consolidar los procesos tales como la empatía, el seguimiento, la didáctica participativa, la inclusión e integración, para fortalecer en algunos casos despertar de estas sensaciones en los adultos. Es necesario experimentarlas. Como profesionales no se puede transmitir lo que no se ha sentido. Es por ello que es necesario el cambio en las aulas, en los periodos de práctica docente para lograr despertar estos procesos, pero desde la experimentación. Sin más que decir, esperemos que les haya gustado nuestra presentación y nos despedimos.